Bienvenidos a la historia real de las cruzadas. La Cuarta Cruzada, una campaña militar de cristianos latinos occidentales destinada a conquistar Egipto, que estaba en manos musulmanas, terminó con la conquista de Constantinopla, la ciudad más grande del cristianismo oriental. Esta cruzada es citada a menudo por los críticos como evidencia de la corrupción que existía en todo el movimiento de las cruzadas. Después de todo, ¿por qué los cristianos occidentales, que habían jurado luchar contra el Islam, atacarían en su lugar a otros cristianos en Oriente? Seguramente estos caballeros solo estaban hambrientos de la riqueza bizantina, y su voto piadoso de luchar por Jerusalén no era más que una farsa, ¿verdad? Incorrecto. La Cuarta Cruzada es uno de los eventos más incomprendidos de la historia. No es sorprendente, pues la política tras los resultados de la Cuarta Cruzada es muy compleja. En realidad, la captura de Constantinopla por caballeros occidentales en 1204 tuvo tanto que ver, si no es que más, con la política griega bizantina. Antes que nada, se debe entender que cuando se planeaba la Cuarta Cruzada en los primeros años del siglo XIII, nunca hubo intención alguna por parte de los occidentales involucrados, ya fueran franceses o italianos, de atacar a los griegos bizantinos. Un mito comúnmente repetido es que mientras los caballeros franceses eran sinceros en su deseo de conquistar Egipto musulmán, los venecianos tenían un acuerdo secreto con los musulmanes egipcios para desviar la cruzada hacia tierras griegas. Esto es un completo disparate, y aún así es repetido frecuentemente por quienes no saben más. El historiador Jonathan Phillips, uno de los principales expertos mundiales en la Cuarta Cruzada, explica que la idea de un complot preconcebido por parte de Venecia para proteger Egipto es ridícula. De hecho, Venecia tenía un gran interés en conquistar Egipto, no solo por motivos religiosos, sino también económicos. Desde la perspectiva de los venecianos, por supuesto, la posibilidad de tener una posición dominante en Alejandría era realmente tentadora. Sin duda, esta era la joya comercial del Mediterráneo oriental y abriría los mercados del norte de África y del Medio Oriente de una manera sin precedentes. De manera sorprendente, la Cuarta Cruzada terminó en Constantinopla debido a errores de cálculo logísticos. Los barones franceses hicieron un pacto con Venecia, mediante el cual ambas potencias llevarían a cabo la cruzada juntas. El acuerdo estipulaba que Venecia debía desviar prácticamente toda su actividad comercial hacia la construcción y el aprovisionamiento de embarcaciones para transportar a los caballeros franceses, su equipo y caballos a Egipto. En esencia, Venecia lo apostó todo por esta cruzada. Los venecianos dedicaron un año completo, entre 1201 y 1202, a prepararse para la cruzada. Sin embargo, después de un año, quedó claro que el acuerdo había sobreestimado enormemente el tamaño del ejército francés que partiría desde Venecia. El plan original había sido llevar a 33.500 cruzados a Egipto, pero en realidad el ejército terminó contando con unos 12.000 hombres gracias a que muchos cruzados eligieron viajar a Tierra Santa por medios distintos a la empresa veneciana. Esto significaba que Venecia había construido muchas embarcaciones innecesarias y podía enfrentar la ruina financiera sin los fondos que esperaba recuperar del ejército francés. Los franceses y los venecianos ahora estaban en una situación difícil. Aquí fue donde la política bizantina entró en juego. Resultó que un príncipe griego, Alexios Ángelos, hijo del recientemente depuesto emperador bizantino Isaac II Ángelos, se había refugiado en el Sacro Imperio Romano Germánico con su cuñado, Felipe de Suabia. Fue en la corte de Felipe donde Alexios Ángelos conoció a Bonifacio de Montferrato, uno de los líderes de la Cuarta Cruzada, justo en el momento en que la cruzada atravesaba sus apremiantes dificultades financieras. Alexios entabló una amistad con Bonifacio, insistiendo en que él podía resolver los problemas de los nobles franceses. Le prometió a Bonifacio unirse él mismo a la cruzada, aportar 10.000 soldados bizantinos y compensar a los venecianos por sus gastos, además de proporcionar cualquier fondo que la cruzada pudiera requerir en el futuro. Todo lo que Alexios pidió a cambio fue ser restaurado al trono de su padre en Constantinopla, del cual afirmaba haber sido despojado injustamente por un golpe de palacio. No es sorprendente ver por qué Bonifacio y otros caballeros franceses encontraron tan tentadora la oferta de Alexios. Sin embargo, los cruzados no aprovecharon de inmediato la oportunidad de restaurar a su aliado bizantino en el trono. Hubo mucho debate sobre la legitimidad de la reclamación de Alexios
y muchos cruzados seguían sin estar convencidos, como el famoso Simón de Montfort, quien más tarde se convertiría en el líder de la cruzada albigense. De hecho, cuando los franceses y venecianos aceptaron la oferta de Alexios, un gran número de cruzados abandonó la expedición en ese mismo momento porque no les gustaba la idea de llevar la guerra a tierras cristianas. El Papa Inocencio III, quien convocó la cruzada, fue uno de los críticos más firmes de desviar la expedición a Constantinopla. En retrospectiva, los cruzados podían sentirse justificados al apoyar a su aliado Alexios. No hay duda de que el padre de Alexios había sido depuesto por un golpe palaciego, y Alexios tenía un reclamo legítimo al Imperio bizantino. En Occidente latino, donde casi no había golpes palaciegos y se respetaban mucho los derechos de herencia, causar impacto que un heredero perdiera sus derechos. Los cruzados llegaron a Constantinopla en junio de 1203 y tomaron la ciudad rápidamente, sin mucha resistencia por parte de los defensores bizantinos. Es importante destacar que de inmediato pusieron a su aliado bizantino, Alexios Ángelos, ahora el emperador Alejo IV, en el trono de Constantinopla. No intentaron apoderarse del gobierno de la ciudad para sí mismo. En este punto, las tensiones internas inherentes a la política bizantina hicieron que todo se viniera abajo. Alexio IV intentó controlar su imperio, pero surgieron facciones griegas en Constantinopla y varios complots para asesinar al joven emperador salieron a la luz. Un noble bizantino llamado Mersúfilo, que era firmemente antioccidental, reunió apoyo a su alrededor y logró que Alexio IV fuera estrangulado en su palacio la noche del 8 de febrero de 1204. Murtzuflo entonces cerró las puertas de la ciudad a los cruzados acampados afuera y se negó a honrar el acuerdo de Alexio IV con ellos. Se dedicó a reunir un ejército para destruir por completo a los cruzados. En este momento, los cruzados franceses y venecianos enfrentaban una situación difícil. Se habían quedado sin fondos y sus aliados griegos habían sido derrotados y asesinados dentro de Constantinopla. No tenían manera de pagar para retirarse. Realmente no es una exageración decir que no tenían otra opción más que lanzar los pocos recursos que les quedaban en un asalto final a Constantinopla. A estas alturas consideraban que Constantinopla estaba en manos de traidores y asesinos que habían asesinado cruelmente a su amigo Alejo IV. Se sentían justificados en tomar el control de la ciudad. En abril de 1204, después de una batalla difícil, los cruzados lograron capturar Constantinopla. Aunque los griegos ofrecieron una fuerte resistencia, el faccionalismo bizantino una vez más debilitó su oposición a los occidentales. Cuando los latinos llegaron a la ciudad, el apoyo a Murtzuplos ya empezaba a desmoronarse. Lo que sucedió después es realmente la parte más difícil de la cruzada de defender, ya que los latinos luego saquearon la ciudad. Esto era inevitable, ya que los líderes de la cruzada no tenían otra forma de financiar su ejército que con la riqueza de la ciudad. Sin embargo, es un episodio realmente triste en la historia de las cruzadas, pero cabe destacar que los cruzados fueron muy calculadores en la manera en que dividieron las riquezas de la ciudad, cuidando de cumplir las deudas con los venecianos y de organizar los fondos para la conquista final de Egipto. Sin embargo, el saqueo de la ciudad trajo mucha violencia en las calles que los líderes de la cruzada no pudieron evitar. A estas alturas, dos cosas deben ser claras. Primero, la Cuarta Cruzada comenzó con toda la intención de atacar Egipto, que estaba en manos musulmanas, por la causa de la cristiandad. La cruzada tenía una motivación piadosa y no era un complot encubierto para saquear las ricas tierras bizantinas. Segundo, la política bizantina jugó un papel clave en la desviación de la cruzada hacia Constantinopla. Jonathan Phillips explica que la Cuarta Cruzada fue a Constantinopla a finales de la primavera de 1203 porque la petición del príncipe Alexios para que lo ayudaran a él y a su padre a asegurar lo que consideraban su legítima posición como gobernantes del Imperio bizantino. Si no se hubiera hecho esta petición, no hay pruebas convincentes que sugieran que la expedición se habría dirigido a Constantinopla. El historiador de las cruzadas, Christopher Tierman, también hace comentarios interesantes sobre la Cuarta Cruzada. El Imperio bizantino no se recuperó de los sucesos de 1203 a 1204. Gran parte del daño fue autoinfligido por el caos político
y el miope interés propio que se mostró de manera tan vívida en el desfile sórdido o desesperado de emperadores. No hay pruebas convincentes de que los cruzados planearan el derrocamiento violento del sistema bizantino hasta que no se les presentó ninguna alternativa viable en 1204. Este video no pretende excusar ni demonizar a ninguna de las partes en la Cuarta Cruzada. Este video busca disipar el mito de que la Cuarta Cruzada fue solo un acto de codicia y maldad occidental. La Cuarta Cruzada ejemplifica la incapacidad de Occidente latino y Oriente griego para cooperar efectivamente. En 1095, el Papa Urbano II soñaba con que los caballeros occidentales se unieran bajo el mando del emperador Alejo I Comneno en una guerra santa contra el Islam. Aunque en los primeros tiempos de la historia de las cruzadas hubo cierta cooperación efectiva entre latinos y griegos, al final las tensiones entre ambos terminarían desembocando en la tragedia de la Cuarta Cruzada. Sin embargo, es difícil no atribuir gran parte de la culpa a la inestabilidad de la política bizantina. Si el trono bizantino hubiera estado seguro y Constantinopla libre de constantes golpes de palacio, conspiraciones y traiciones, no hay duda de que la Cuarta Cruzada nunca habría terminado en Constantinopla. Después de todo, fue un príncipe bizantino quien hizo que los cruzados fueran allí en primer lugar.